presidente Al-Assad remite a la Asamblea del Pueblo el proyecto de ley del presupuesto estatal para el año fiscal 2014. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los grupos terroristas en varias zonas del territorio nacional. Las tropas iraquíes destruyen sedes y armas del denominado Grupo Estado Islámico en Irak y el Levante. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, con ustedes en las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos este noticiero con el presidente Bashar al-Assad, que envió a la Asamblea del Pueblo el proyecto de ley del año 2014 de la propuesta estatal para presentarlos ante la Asamblea, y cabe resaltar de que el Consejo del Ministro había debatido el proyecto de ley y del presupuesto, que incluye las prioridades y objetivos de las estrategias de acción del gobierno y de la aprobación de un presupuesto que limita los efectos negativos de la crisis a través del desarrollo de un programa específico para las políticas de reforma económica y las asignaciones financieras necesarias para ello. La Asamblea del Pueblo aprobó en su reunión celebrada hoy jueves el proyecto de ley que estipula la creación de oficinas de copias electrónicas en el Ministerio de Justicia, los departamentos judiciales y los tribunales. Mientras tanto, el ministro de Justicia señaló de que esta ley sustituye el decreto legislativo número 54 para el año 1953, que creó las oficinas de copias de forma manual o a través de las máquinas de escribir, explicando que los avances tecnológicos y la era de la información requiere de medios de tecnologías modernos para copiar y archivar. El ministro señaló de que esta ley es parte del plan de automatización de las tareas administrativas y el trabajo judicial por el ministerio, y que se aplicarán durante 2 semanas, además de que se activará oficinas para copiar y para guardar los datos, archivarlos, para evitar la quema y la destrucción y preservar los derechos de los ciudadanos, además de garantizar la conservación de los datos y la información confidencial, logrando averiguar la identidad de las personas que hizo las entradas de ajustes o eliminar estos datos. Asimismo, el Consejo escuchó también a las respuestas del Ministerio de Vivienda y de Desarrollo Urbano sobre las preguntas de los diputados. Unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los grupos terroristas en varias zonas del territorio nacional. Según una fuente militar, destacamentos del Ejército Nacional efectuaron operativos de persecución a los grupos terroristas armados en las zonas ubicadas al norte de Damasco Campo, donde eliminaron a un gran número de terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos. Por otro lado, también una fuente responsable informó que escuadras del Ejército chocaron con terroristas en las proximidades de la campiña de El Támico de industria farmacéutica en la zona de Bleja y liquidaron a un gran número de terroristas, mientras que otros terroristas fueron eliminados a manos del ejército en las zonas de Samalca. Por otra parte, en las granjas del Aid en Duma, operativos militares dejaron a decenas de terroristas entre muertos y heridos, entre ellos un cabecilla. También fueron destruidos pertrechos en los territorios de las granjas ubicadas entre las localidades de Dareya y de Maddamín. Y en la zona de Calamú, en el norte de Damasco, operativos del ejército dejaron aplastados a decenas de terroristas junto a sus pertrechos. Y en la zona del Mese, en el distrito de Luasatín al-Razi, en Damasco, las autoridades competentes decomisaron un almacén de armas y de municiones. El depósito incluía un gran número de fusiles, ametralladoras tipo PKS, granadas, aparatos modernos de telecomunicaciones y una gran cantidad de municiones. Unidades de nuestras fuerzas también persiguieron a grupos terroristas armados en las ciudades de Sadah y de Mahin,
y liquidaron a un gran número de ellos, mientras que destacamentos del ejército frustraron un intento de terroristas de infiltrarse en los pueblos de Arak al este de Homs. Por otro lado, terroristas detonaron este jueves un coche bomba en la calle de Ahran, cerca de la rotonda de Nisha, en la ciudad de Homs. El atentado terrorista dejó una cifra preliminar de 2 mártires y unos 43 heridos, entre ellos que se encontraban mujeres y niños. Por otra parte, en la ciudad de Homs cayó una granada propulsada por cohete disparada por terroristas en una escuela en el distrito de Bad al-Sibah. Según una fuente oficial, el proyectil impactó en el tanque de combustible de la escuela, lo que provocó una fuerte explosión sin registrarse heridas entre los ciudadanos. Por otro lado, el ministro de Electricidad, Imad Hamis, ha dicho de que la electricidad ha comenzado a restablecerse relativa y gradualmente en algunas provincias del país después de haber conseguido fuertes alternativas de combustible. El ministro dijo en una declaración a la prensa que los equipos técnicos continúan sus labores en la preparación de estos daños causados por el ataque terrorista contra el gasoducto que alimenta a las centrales eléctricas en la región sur y restablece el servicio eléctrico dentro de 48 horas. Por su parte, el ministro de Petróleos y de Recursos Minerales, Suleiman Abbas, dijo de que los equipos de mantenimiento del ministerio están trabajando actualmente para equilibrar la presión sobre el gasoducto de reserva y para abastecer la planta eléctrica de Tishirin, tras el ataque terrorista que tuvo como blanco el gasoducto que suministra a las plantas eléctricas en la región sur. El ministro Abbas declaró a la prensa de que otros equipos trabajan en paralelo para preparar el tramo dañado del gasoducto después de controlar el incendio a través de aislar la zona del atentado. Cabe resaltar de que los terroristas atacaron en la noche del miércoles el gasoducto que alimenta las plantas de energía de la región sur, lo que provocó apagones en las provincias. El ministro de Salud ha lanzado hoy jueves una campaña de vacunación contra la poliomielitis y contra el sarampión en los centros de salud y de residencias temporales del país. La campaña durará hasta el día 21 de noviembre próximo. Durante su recorrido por el centro de salud y un centro de alojamiento temporal en el distrito de Qusayya, cerca de Damasco, el ministro de Salud, Saed Al-Naeb, dijo de que la campaña abarca a cerca de 1.600.000 niños y niñas y la efectuarán equipos médicos fijos y móviles en los centros de salud distribuidos por todas las provincias. El ministro de Salud aclaró de que el ministerio importa las vacunas de las mejores campañas internacionales y que se les ofrece de manera gratuita para todos los niños a pesar de sus altos costos que llegan a miles de millones al año. Por su parte, Hamida Ramadani, la representante residente adjunta del UNICEF en Damasco, dijo de que su organización tiene como objetivo apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud y otra parte asociadas para llegar a todos los niños de Siria, tomando así en cuenta las circunstancias actuales en que algunas familias tienen dificultades para acceder a los servicios médicos. El jefe del Estado Mayor de la Marina de Estados Unidos, el almirante Yotam Hartnett, anunció de que su país retirará a sus bases originales a una parte de los buques militares desplegados cerca de la costa de Siria. Estados Unidos tiene previsto retirar el portaavión Namid y los 2 barcos de guerra William Lawrence y Stordale. Por otro lado, medios de comunicaciones estadounidenses informaron de que los buques Perry y Gravela volverán a Estados Unidos después del portaavión Namid. Es importante destacar de que Estados Unidos limitará su presencia en el Mediterráneo con 3 buques de guerra solamente. Y pasamos para Irak, donde las Fuerzas Armadas tomaron el control nuevamente de la zona de Al-Helan, después de haber sido liquidados a la pandilla de Al-Qaeda allí. Dichas fuerzas tomaron la sede del denominado Estado Islámico en Siria y en Irak y destruyeron a 4 campos de entrenamiento de los terroristas, así también como eliminaron a 8 terroristas y arrestaron a otros 10.
Por otro lado, las tropas iraquíes destruyeron también un escondrijo de Al-Qaeda en la provincia de Diyali, detuvieron a 3 terroristas y confiscaron a 8 lanzadores de cohetes y grandes cantidades de armas y de municiones. Y en Túnez continúan las protestas populares contra el gobierno del partido de Nahda y de sus políticas. Tras el rechazo de dicho gobierno a las demandas populares que incluyeron un mapa de ruta para el diálogo nacional tunecino, un gran número de manifestantes quemó la sede del movimiento del Nahda en la ciudad de Al-Kaf, tras la muerte de un oficial de la Guardia Nacional de los vecinos de dicha ciudad durante los choques armados con grupos de extremismo. Y aquí damos por finalizado el noticiero recordando los titulares del día de hoy nuevamente. El presidente Al-Assad remite a la Asamblea del Pueblo el proyecto de ley del presupuesto estatal para el año fiscal 2014. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los grupos terroristas en varias zonas del territorio nacional. Las tropas iraquíes destruyen sedes y armas del denominado Grupo Estado Islámico en Irak y el Levante. Y con estos titulares damos por terminada el noticiero correspondiente al día de hoy. Que pasen muy buenas noches.